El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, el presidente de la COPEO a nivel nacional es Rubén Ledesma. Rubén Ledesma es un histórico del peronismo de La Matanza, matancero. Claro. Pero histórico, estamos hablando de la gloriosa JP, década del 60-70. Y él, en realidad, nosotros debimos cambiar el nombre del partido, porque originalmente nosotros éramos Corriente Peronista Bonaerense. Cuando nos transformamos en partido, en la época de Menem, Rubén decide romper, que fue un hecho muy marcado y muy llamativo, histórico, cuando se parte el PJ de La Matanza, y por el desacuerdo ideológico con Menem. O sea, liberalismo a ultranza, libre mercado, una economía totalmente dolarizada, cero protección a la industria nacional. Los que son más jóvenes por ahí no recuerdan bien cómo fue aquella época. Empezó el gran éxodo argentino, mucha de la gente de mi edad o un poco más chica que yo, a fines de la década del 90 empezaron a emigrar. Más allá que después la crisis del 2001 lo acentuó. Pero todo tiene una génesis, todo tiene un comienzo. Bueno, en aquella época Rubén se abre del PJ, cuando se divide el PJ de La Matanza, y crea la Corriente Peronista Bonaerense, y se constituye como partido. El PJ presenta una medida cautelar ante la justicia y obliga a modificar peronismo, o sea, corriente peronista por corriente del pensamiento. Bien. Bueno, en cuanto a Mar del Plata, General Porredón, recién nos decías, estás vivís allí en La Peregrina, ¿no? Así que los problemas de Mar del Plata, quienes vivimos en barrios, se padecen todos los días, con la falta de mantenimiento, con la falta de obras, con los problemas de transporte. Bueno, un poquito queremos saber tus propuestas y qué tenés pensado para General Porredón. Sí, la ventaja también que uno ha estado muchos años en el vecinalismo. De hecho, yo arranqué siendo secretario de la Sociedad de Fomento de La Peregrina, después fui presidente durante 2 periodos de la Sociedad de Fomento, y uno está siempre en constante negociación con las autoridades de turno. Eso te permite ir aprendiendo y conociendo los márgenes de manejo, ¿no? Y ver la realidad no desde el lugar del funcionario, sino del lugar del ciudadano común. Mar del Plata es una ciudad muy atípica en todo, muy atípica por su conformación humana. O sea, hoy los marplatenses nativos recién ahora más o menos están equilibrando la cantidad de marplatenses que en algún momento, especialmente de la década del 60 hasta la década del 80, Mar del Plata fue poblada por oleadas de personas. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de asistir. Yo vivo en Mar del Plata desde que tengo 6 años. Yo hice toda mi primaria en la escuela número 6, Bartolomé Mitre. Yo también. ¿Vos también? Sí. En otra época, ¿no? Sí. Un par de añitos más acá, pero no muchos. Y, obviamente, Colegio Nacional Mariano Moreno. También, sí. Que no es el Colegio Nacional Mariano Moreno que descubrí hace 2 años cuando me tocó recorrerlo por una cuestión de las elecciones. Es una angustia que se generó porque era una escuela emblemática de la ciudad de Mar del Plata. Sí. Pero bueno, eso hace que en esa amalgama de gente, la realidad del marplatense sea distinta del resto de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Y les voy a dar un ejemplo en qué se traducen esas cuestiones. Mar del Plata, desde el punto de vista político, por ejemplo, es la ciudad que más corte de boleta tiene. O sea, el marplatense tiene una capacidad para discernir y elegir distinta al del resto de la gente de la provincia. Acá sí va la boleta entera,
Pero el corte de boleta es fascinante. No nos olvidemos que hoy un futuro candidato a primer diputado ganó su primera elección con una boletita y una tijerita de plástico. Sí. Sí, sí, sí. O sea, eso hace que el marplatense sea especial. Y como es especial, también requiere de cuestiones especiales. El marplatense de por sí es sumamente solidario. Sumamente solidario. Y esta ciudad tenía una cualidad, que era que te absorbía. Hoy esta ciudad no te absorbe, te expulsa. No hay trabajo. Una de las ciudades de hace años que está siempre en el top 5 de las ciudades con mayor desempleo. Gracias a Dios no hemos llegado a los niveles de inseguridad de algunos sectores del conurbano, ni hablar de Rosario, pero no llegar a los mismos niveles de inseguridad no significa que no haya los mismos niveles de violencia. Si alguno de ustedes maneja lo que es la conducta de las personas en la calle, o sea que nos estamos transformando, si no le encontramos la vuelta y la contención, en nada, a vivir lo que padecen algunas otras ciudades. ¿Cómo se transforma esta realidad desde lo municipal? Es limitado y no es limitado. ¿Por qué? Porque el municipio tiene la capacidad de no quedarse lamentando y diciendo, no, bueno, pero el desempleo es algo que nos afecta desde la política nacional porque las políticas de Estado... No, pará. Genera tus políticas propias. Tenés un parque industrial a media capacidad, la posibilidad de ampliarlo. Recién el año pasado se le brindó y se le dio la capacidad de gas que muchas empresas que hacían un año y pico que estaban establecidas no podían empezar a funcionar. Vos tenés capacidad para darle solución a la gente. Sí. Vení, establecete, te libero durante determinada cantidad de tiempo, de una determinada carga, ya sea de tasas o de servicios internos municipales. Sí. Pero, ¿cuál es la contraprestación? Claro. Vos sabés que ahí hay como una... que atraviesa a todos los precandidatos que han venido. Si hubiera un factor hoy que los atraviesa a todos, yo te diría que es este problema. Si Mar del Plata tiene un problema presupuestario o si tiene un problema de falta de gestión. Y ahí vos los vas viendo, se dividen y se van para un lado o para el otro. Hay algunos que hacen equilibrio en el medio, que te dicen, bueno, Mar del Plata tiene poco presupuesto, pero es cierto que también hay falta de gestión, pero siempre la mayoría alguno agarra para un lado o para el otro. Es cierto que la capacidad del municipio es limitada, puesto que está dentro de una provincia, la más grande del país, y obviamente está dentro de una economía quebrada, si querés, como la de la nación. Pero, bueno, siempre se pueden hacer cosas también. Siempre, siempre. Y vivimos escuchando de que la gente debe reconvertirse, las empresas deben reconvertirse, porque bueno, yo tenía un compañero de secundaria, que seguramente cuando lo nombren muchos de ustedes lo van a asociar, Claudio Suchovicki, un economista renombrado hoy. Sí. Bueno, con el gordo hicimos toda la secundaria juntos. Y a mí hay cosas de Claudio que a veces dice que me suenan y me hacen ruido en la cabeza. Él dice que en épocas de crisis, de acuerdo a cómo encares la crisis, podés generar épocas de oportunidades. ¿No? Tenés dos opciones, te quedas llorando o te pones a fabricar pañuelos para los que lloran. Y este es un ejemplo textual de él. Bueno, vamos a fabricar pañuelos. Vamos desde el municipio a generar los instrumentos y las herramientas que estén a nuestro alcance, sin dejar de reconocer, como vos planteás, que hay un montón de cuestiones que no van a depender del municipio, Sí. pero vamos a tratar de abrir las puertas. Después hay otra realidad. ¿De cuántos recursos dispone este municipio? Si yo les pregunto, ¿ustedes saben cuánto del total de lo que recauda el municipio se destina
realmente a lo que es el desarrollo del municipio? A lo que es el desarrollo, ¿qué sería el Tareas, obras. Sí. Y lo que pasa es que, digamos que el municipio reparte su presupuesto en sueldos municipales, en contrato de basura, ¿no? Entonces, lo que queda... Solo un 20%. Claro, por eso. Es muy poco. Después está también esta cuestión de que Mar del Plata es uno de los municipios que más genera dinero y que menos recibe la provincia. También, y eso es muy real. Y esto lo tenemos bastante claro los que venimos de la zona de La Peregrina. Claro. La Peregrina es, junto con el cordón hortícola de La Plata, proveen de alimentos no solo a toda la provincia de Buenos Aires, sino a la mitad de la República Argentina. ¿Cómo puede ser que nuestros quinteros, nuestros productores vivan y padezcan todo lo que padecen? Bombardeados por la provincia, bombardeados por el municipio a través de tasas, porque no es solo el AVE, bueno, ahora es el TCU. Tenés la tasa de mantenimiento de caminos rurales, la tasa de exención de frente, la tasa de... Entonces, llega un momento que esa gente vive totalmente ahorcada, ahogada desde lo económico. Claro. Y todo eso genera una contrapartida jodida, porque tenemos dos mercados. Y hoy el quintero, entre llevar sus productos al mercado y comercializarlos directamente él, en forma privada, y yo te lo comercializo yo. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de camiones que vienen de todo el país a cargar directamente a las quintas. Y eso va contra la ciudad. Claro. Entonces, por eso es que digo, es cuestión de usar la imaginación y de rodearse de menos asesores para cumplir con compromisos políticos y acercarse a gente que realmente conozca el tema. Nosotros, por ejemplo, nuestra lista está conformada por gente de distintos barrios, por productores hortícolas. Es más, uno de los integrantes de nuestra lista es colono original de la colonia Laguna de los Padres. Recibió su papá el título de propiedad de la mano del general Perón. Un tipo que, fundador de la cooperativa de horticultores, fundador de la cooperativa eléctrica Laguna de los Padres. Bien, hay gente que quizás no tenga un conocimiento científico porque un título universitario te lo dio. Tienen el conocimiento de vida. Claro, la práctica. Exactamente. Y hoy, dentro de lo que el municipio puede hacer, ¿cuál es el problema que primero solucionarías si sos elegido intendente? Es que en realidad no tenés un solo problema para solucionar en forma urgente. Tenés el tema del transporte público. Sí. O sea, si ustedes tuvieron acceso a lo que fue el anterior pliego de licitación en su planilla técnica, jamás se cumplió. O sea, llamamos una licitación. Esa licitación se transformó en una ordenanza, con una planilla técnica que era espectacular. Porque vos leías la planilla técnica cuando se publicó, por ejemplo, La Peregrina tenía servicios de 6 de la mañana a 12 de la noche cada 20 minutos, y de 12 de la noche a 6 de la mañana cada 1 hora. Jamás los micros cada 1 hora existieron durante toda la noche, y jamás hubo micros con una frecuencia de 20 minutos hasta hace